son reconocer la infección por salmonelas, hay que definirlas, diferenciarlas y diagnosticarlas, reconocer los signos clínicos, conocer su tratamiento y conocer las medidas preventivas. Para eso vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Entonces, definición, microbiología, clasificación, epidemiología, etiología, patogenia clínica, diagnóstico diferencial, tratamiento y prevención de las infecciones por salmonela y sus variantes. Esos son los temas que vamos a desarrollar. Entonces, hablando de la definición, ¿no? ¿Qué es la salmonela? Ustedes ya saben que la salmonela es una bacteria, ¿no? Y esta salmonela nos va a producir una salmonelosis, que es una enfermedad infecciosa, ¿no? Transmitida por los alimentos de importancia muy de salud pública de todos nosotros, porque a través de los alimentos es como se transmite esta bacteria. Estas infecciones por salmonela causan con mayor frecuencia infecciones a nivel gastrointestinal, pero también pueden llegar al torrente sanguíneo y producirnos una infección generalizada. Entonces, basados, ¿no?, en la enfermedad clínica y en la patogénesis, los organismos de salmonela se han clasificado en salmonela no tifoidea y salmonela asociada con fiebre tifoidea o fiebre entérica, ¿no?, que es la salmonela entérica serovariedad tifi. Entonces, se clasifican salmonelas no tifoideas y salmonelas tifoideas, ¿no?, asociadas a la fiebre tifoidea o fiebre entérica, antiguamente conocida como fiebres intestinales. ¿Por qué? Porque la salmonela lo que produce es fiebre con trastornos gastrointestinales y mucho dolor abdominal. Entonces, por eso le ponían el nombre también de fiebres intestinales o fiebre entérica, ¿no? Y aquí justamente es donde el responsable de esas infecciones viene a ser la salmonela entérica, serovariedad tifi, ¿no? Las salmonelas no tifi, no tifoideas, causan infección o son también, en cada organismo pueden estar en el estado de portador, entonces uno puede ser asintomático. En caso de que produzcan infección, nos puede producir gastroenteritis también, ¿no? Puede producirnos también bacteremia o infecciones focales metastásicas a partir de otro punto de ingreso. En cuanto a la microbiología, sabemos que la salmonela es un bacilo, ¿no?, anaerobio facultativo, no es porulado, ¿no?, tiene flagelos perítricos, a excepción de la Salmonella gallinaриum y la Salmonella poliorum. No fermentan la lactosa, ¿no?, y producen una sustancia que tiene que ver con el hidróxido de sulfuro. Se multiplican en medios simples, ¿no?, sobreviven al congelamiento en agua. Esto es muy importante, ¿no? Miren, pueden sobrevivir al congelamiento, es decir, por eso es que antiguamente, por ejemplo, nosotros podíamos consumir la famosa raspadilla, ¿no?, y cuando terminamos la raspadilla, después terminamos con tifoidea, porque justamente la salmonela sobrevive al frío. Son resistentes, ¿no?, a algunos colorantes como el verde brillante, el tetrationato de sodio o el desoxicolato de sodio. Estas son sus características microbiológicas. Según la adaptabilidad del hospedero, las salmonelas se pueden dividir en tres grupos, ¿no? Grupo 1, que sería la salmonela altamente adaptada a humanos y primates. El grupo 2, que es la salmonela altamente específica adaptada a animales. Y el grupo 3 incluye aquellas serovariantes no adaptadas al hospedero, pero capaces de infectar tanto humanos y una amplia gama de animales. Entonces, esta sería la clasificación según la capacidad de adaptación en el huésped, ¿no? Aquellos que son adaptados altamente a humanos y primates, altamente específica adaptada a animales, y aquellos que no son adaptados al hospedero, pero son capaces de infectar tanto humanos y también una amplia gama de animales. Por ejemplo, la salmonela serovariedad tifidum y salmonella serovariedad enteritidis, ¿no? Ahí estarían la tifimurium y la enteritidis. Se cultiva en agar sangre o agar chocolate que apoya su crecimiento cuando están presentes como los únicos organismos en sangre.
en líquido cefalorraquídeo o líquido articular, ¿no? Entonces hay que obtener estos líquidos y cultivarlos, ¿no? Generalmente no se encuentra mucho en la sangre, ¿no? Es mucho mejor encontrarlos en la médula ósea, ahí sí se les encuentra. Para muestras que contienen flora mixta, por ejemplo heces, debe utilizarse medios selectivos, ¿no? Como el agar Salmonella shigella o el agar sulfato de bismuto. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Cómo se hace el cultivo, ¿no? Selectivo y el cultivo diferencial, entre, por ejemplo, para diferenciar una salmonela de una shigella. Entonces, esta serotipificación se utiliza para diferenciar justamente, ¿no? Los aislados de salmonela más allá del nivel de subespecie. Los serotipos de salmonela se definen en función de su inmunoreactividad de dos estructuras de la superficie celular, los famosos antígeno o IH. También existe una cantidad sustancial diversa de estos dos antígenos, lo que resulta en la existencia de más de 2.500 serotipos y alrededor del 60% pertenecen a la subespecie L. En los Estados Unidos, el 99% de los casos de salmonella humana informados pertenecen a la subespecie L, I.67, ¿no? Pero no es L, es I. A la subespecie I67. Todos los serotipos de salmonella pueden designarse por una fórmula, ¿no? Los serotipos de la subespecie I también reciben un nombre, ¿no? Por ejemplo, Tifimurium, Enteritidis, Tifi. Ahora vamos a ver más adelante esta clasificación. Entonces, la secuenciación de los genomas de Salmonella entérica, serovariedad tifi, antes denominada la Salmonella tifi y de la Salmonella tifimurium, ha mostrado que existe una homología genética de casi 95% entre estos microorganismos. Sin embargo, las enfermedades clínicas causadas por ellas son muy diferentes. Las salmonelas, cuando se ingieren por vía oral, ojo, por vía oral, sobreviven al bajo pH del estómago y evaden todas las defensas del intestino para poder llegar al epitelio, ¿no? Una vez que se introducen de modo preferencial en las células M. Las células M, por si acaso, son las que se llaman, M viene de membranarias, ¿no? Células membranarias, que son las que las transportan hasta las células linfoides T y B, ¿no? Los linfocitos T y B, a nivel de las placas de Peyer que están debajo. Una vez atravesado el epitelio, esta salmonela, que se asocia con una enfermedad generalizada, se va a introducir dentro del macrófago intestinal y se va a diseminar por todo el sistema retículo endotelial. Por el contrario, la serovariedad de Salmonella no tifi, ¿no? Induce una respuesta más bien inflamatoria local inicial que da lugar a una infiltración de leucocitos polimorfonucleares en la luz intestinal y a un cuadro de defensa que viene a ser la diarrea. Las serovariedades de la Salmonella no tifi causan una gastroenteritis de comienzo rápido y de corta duración, ¿no? En contraste a la fiebre tifoidea, que tiene un periodo de incubación y una duración de la enfermedad considerablemente mucho más larga, y en la cual obviamente puede haber síntomas sistémicos y solo una proporción de niños tiene diarrea. Entonces, la salmonella, acá tienen las diferencias que hay entre la Salmonella tifimurium y la Salmonella tifi, ¿no? La Salmonella tifimurium, Ana Luz, ¿se ve el puntero? Sí, doctor. Ya, entonces aquí en la Salmonella tifimurium vemos, ¿no?, que tiene una membrana celular interna, una cápsida de peptidoglucano y una membrana celular externa. Pero la Salmonella tifi, además de eso, tiene el antígeno B, ¿no? El antígeno B, que recubre, ¿no es cierto?, a la membrana celular externa. Esas son algunas de sus características, digamos, de diferencia, ¿no?, que hay entre ellas. Y ambas sí tienen la flagelina, ¿no? Tienen el sistema de secreción de tipo 3, tienen sus islotes de patogenicidad, tienen sus fimbrias, tienen el lipopolisacárido. El factor de virulencia es lo que hace justamente de que esta salmonela pueda ingresar al organismo humano, ¿no? Su clasificación taxonómica pertenecen al reino de las bacterias, al filas de los proteobacterias, a la clase gamma proteobacterias, al orden enterobacteriales, familia enterobacteria y género Salmonella. Esta es una clasificación, miren ustedes, es más compleja, ¿no?
Entonces la salmonela puede ser Salmonella bongori, que es subespecie 5, ¿no? Y la Salmonella entérica, que es la subespecie 1, que ahí están las salmonelas entéricas, la subespecie 2, la subespecie 3, 4, 5 y 6, ¿no? La 2 sería la Salamae, la 3A sería la Arizona, la 3B sería la Diarizona, la subespecie 4 sería la Jautane, la 6, perdón, sería la Indica, la 5 estaría dentro de las Bongori. Dentro de las subespecies entéricas, ¿no? Y acá están la mayoría que infectan a humanos y animales, están la Salmonella typhi, con su variedad, ¿no? Salmonella typhi y Paratyphi A, y la Paratyphi B y la Paratyphi C. Y dentro de las notifoideas, ¿no? Las que su adaptación no está solamente limitada al humano, están aquellas que producen gastroenteritis, ¿no? Y ahí estarían la Salmonella typhimurium, enteritidis y más de 1500 otras variedades, las que producen bacteremia, la Typhimurium, enteritidis, la Dublin, la Virchow, la Heidelberg, y de las que producen enfermedades extraintestinales, la Choleraceus, la Typhisiurus, la Typhimurium, la enteritidis, la Dublin, y las que producen bacteremia, igual estaría Choleraceus, Typhisius, Typhimurium, enteritidis, Dublin, Virchow y Heidelberg. Esa sería una clasificación mucho más entendible, ¿no? De cómo están estas salmonelas clasificadas. Entonces, en síntesis, ¿no? Tenemos la Salmonella enteri y la Salmonella bongori. Y dentro de la entérica están lo que hemos dicho, ¿no? La entérica, Salamae arizona, Diarizona, Jautane, Indica, y está también la Paratyphi A, Paratyphi B, Choleraceus y Salmonella typhi. Esto es lo que está en el libro de infectología pediátrica, ¿no? En el cual hace una clasificación también de las salmonelas, ¿no? Con su nombre completo, ¿no? Y cómo se le designaba anteriormente. O sea, la Salmonella typhi actualmente es Salmonella entérica, subespecie entérica, Cerotervida typhi. ¿No? Y así tienen también por 0 grupos, ¿no? A, B, C1, C2, C3, D1, D2, hasta el E3, ¿no? Y miren la variedad de serotipos que hay de Salmonella. En cuanto a la epidemiología, diremos de que esta enfermedad, la salmonelosis, es una enfermedad que produce alto costo para el Estado. Más de 27 millones de casos a nivel mundial se presentan cada año y de estos 217.000 fallecen. O sea, es una causa importante de mortalidad, sobre todo en pacientes con VIH o pacientes desnutridos. Las infecciones por Salmonella no typhi generalmente se dan en lugares donde hay pobre higiene, instalaciones sanitarias inadecuadas, no hay agua potable y hay mala preparación de los alimentos en cuanto a su higiene. Las infecciones por Salmonella no typhi, ahí tenemos a la Typhimurium y a la enteritidis, ¿no? Son responsables de 93 millones de casos a nivel mundial y 1.555 muertes cada año. Generalmente producen gastroenteritis en lactantes en los extremos de la vida, ¿no? En lactantes y en ancianos. Existe una vacuna viva atenuada de Salmonella typhimurium, ¿no? que está hecha en aves de corral y se utiliza en ellas, ¿no? Para la prevención de la contaminación de su crianza. También tiene mucho que ver esta salmonella, ¿no? Con esta salmonelosis con las prácticas intensivas de cría animal que fomentan el uso de antibiótico a piensos animales. A ver, ¿qué son? ¿Alguien tiene idea qué son piensos animales? ¿Alguien de la clase? ¿Qué es un pienso animal? Un pienso animal, jóvenes, es aquellos lugares donde hay crianza, ¿no? Generalmente son alimentos, ¿no? Que se utilizan para los animales. Eso es un pienso. Son compuestos o alimentos para animales, ¿no? Tienen vegetales, pueden tener minerales, pueden tener composición también de otros animales, ¿no? Eso es un pienso. Entonces, en estos piensos generalmente están utilizando últimamente antibióticos. Entonces, para evitar que haya infecciones justamente en ellos. Entonces, se está utilizando los antibióticos y esto puede generar que empiecen a aparecer bacterias resistentes, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de antibióticos.
Hay cepas, por eso, multiresistentes, ¿no? Multidrogoresistentes, que son más virulentas. Por ejemplo, la Salmonella typhimurium fagotipo DT104 tiene una isla genómica con genes de resistencia a antibióticos y tiene integrones que codifican factores de virulencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de antibióticos. Perdón un segundo. Bien, entonces les decía de que tenemos que tener mucho cuidado con el uso de antibióticos, ¿no? Porque a la larga pueden traer problemas, miren, no solamente en tuberculosis, sino también en salmonela. El CDC ya está reportando que hay resistencia de salmonela a ceftriaxona y a ciprofloxacino, ¿no? En un 3%, miren, de salmonelas no tíficas y hasta en un 5% a 5 antibióticos, dentro de ellos, ¿no? Ceftriaxona, ciprofloxacina, cotrimoxazol, cloranfenicol, aminoglucósidos, ¿no? Y a salmonela y a la ciprofloxacina hay resistencia en 2/3 de los casos de aquellos pacientes con infecciones por salmonella non-typhi y también incluso a acitromicina. Entonces, fíjense ustedes cómo se están desarrollando estas resistencias, y esto básicamente, ¿por qué? Porque llega un paciente de emergencia con una neumonía y lo primero que hacen es colocarle ceftriaxona. Cuando no es el medicamento de primera elección. El primera elección frente a una infección, por ejemplo, neumocócica o se sospecha de una neumonía bacteriana, es penicilina, no es ceftriaxona. Y sin embargo, no solo eso, sino que utilizan la ceftriaxona para infecciones banales como cuadros respiratorios, ¿no? Y algunas veces hasta de repente algunos de ustedes les han recetado para un cuadro respiratorio, le ponen ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas. La pregunta es, a uno de ustedes que tiene entre 60 y 70 kilos, le vamos a ponerle ceftriaxona de 1 gramo, dividan a ver a cuántos miligramos por kilo le están poniendo. O sea, no tiene ningún sentido poner ni a un adulto, o sea, ningún adolescente para adelante, ponerle ceftriaxona una ampolla diaria, ¿no? Están dándole alrededor de 15 a 20 miligramos por kilo, que es una dosis subóptima, y más bien esto va a crear resistencia. Entonces, tengamos mucho cuidado con el uso de antibióticos, ¿no? Hay que hacer, obviamente, cultivo, ¿no?, de la salmonela cuando se sospecha de ella, y hay que hacer, obviamente, pruebas de sensibilidad para ver qué antibiótico vamos a usar. Entonces, miren, ¿no? Los pacientes que tienen riesgo de tener salmonela, por ejemplo, tienen mayor susceptibilidad a ser infectados por una salmonela. Y aquí tenemos al recién nacido. Un recién nacido solamente debe recibir lactancia materna, no tiene por qué recibir otro tipo de leche. Sin embargo, ¿no?, la industria, incluso muchos colegas, ¿no?, por la rapidez, por no darse el trabajo de explicarle a la mamá, o simplemente porque quieren quedar bien con ella y quieren evitarse todo el fastidio, entre comillas fastidio, ¿no?, porque en realidad es nuestra labor educativa de estar enseñando a los pacientes y educándolos a que la lactancia materna es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Viene el paciente, doctor, mi hijo no lacta bien o tengo poca leche. No hay problema, señora, tome tal leche. Esta leche es la mejor y eso le va a hacer bien. Claro, queda bien con el laboratorio, recibe las dádivas del laboratorio, pero en realidad no está haciendo nada correcto. Entonces, estos recién nacidos, justamente por este tema de que están en proceso de vías de desarrollo todos los organismos y su sistema inmunológico, ellos tienen acloridria, ¿no? Tienen un tránsito intestinal más acelerado también, ¿no? Y tienen pobre desarrollo de la inmunidad celular, ¿no?, de la inmunidad mediada por células. Tienen deficiencias del complemento, tienen deficiencias de inmunoglobulinas, sobre todo en los recién nacidos prematuros. Y en ellos, justamente es donde la mayoría de, digamos, de profesionales de la salud que tienen que ver con este rubro, con esta especialidad, lo que hacen es, piensan que el prematuro, el objetivo es hacerlo subir rápido de peso, cuando este no es el objetivo. El prematuro tiene que ganar su peso de acuerdo a su curva de crecimiento normal. No hay por qué un prematuro nació con 2 kilos, ya, entonces le vamos a darle más leche para que suba rápidamente de peso. Esto no es real, ¿no? No está bien. Y
a esos prematuros justamente son los que tienen mayor riesgo de tener alguna infección, y sobre todo por salmonela, porque la salmonela está en las manos contaminadas, ¿no? También, obviamente, están aquellos pacientes que ya tienen enfermedades crónicas, ¿no? Como las anemias de células falciformes, los que tienen neutropenia, los que tienen granulomatosis, defectos del sistema inmunológico, algunos que tienen síndromes de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Algunos pacientes que han sufrido trasplante, que han sido gastrectomizados, aquellos pacientes que han tenido malaria, que sufren de Bartonella o de esquistosomiasis, ¿no? Entonces, estos pacientes, todos estos son susceptibles, ¿no?, a una infección por salmonela, ya que tienen ustedes todas las razones por los mecanismos por los cuales sucede esto. La salmonela en adultos se requiere una dosis de 10 a la 6 o 10 a la 8 microorganismos de salmonela, ¿no?, para que puedan producirnos una infección. En lactantes el inóculo es mucho más pequeño, es alrededor de 10 a la 3, 10 a la 4. Entonces, por eso es que tienen mucho cuidado, ¿no? No solamente en el periodo, en los primeros 6 meses de vida, sino entre los 6 meses de vida en adelante, en que las comidas que consuman los niños tienen que ser la mamá, ¿no?, o los cuidadores o los que preparan los alimentos tienen que tener buenas prácticas de higiene y de manipulación de los alimentos. Ahora, el ácido gástrico, ¿no?, inhibe la multiplicación, pero como dijimos, por ejemplo, el recién nacido tiene acloridia. En cambio, ya los niños mayores ya tienen un ácido gástrico que va a inhibir su multiplicación, ¿no? La cloridia, ya estamos mencionando, el consumo de antiácidos, el vaciado gástrico rápido, por ejemplo, en aquellos que les han hecho pacientes de gastrectomía o gastroenterostomía, permite más fácilmente su llegada de la salmonela al intestino, ¿no?, delgado. Entonces eso sucede en recién nacidos y lactantes. También tiene mucho que ver la patogenia con la capacidad de multiplicarse y de provocar infección, ¿no? Y esto va a depender de la dosis infectante y de la condición de la microbiota. No olvidemos que la microbiota intestinal juega un rol muy importante y es considerada hoy por hoy un órgano más de defensa del sistema inmunológico. También tiene mucho que ver el hecho de que hayamos consumido algún antibiótico, ¿no? El hecho de consumir antibióticos. Los antibióticos jóvenes, cuando nosotros tomamos porque sospechamos, por ejemplo, de una infección faríngea por estreptococos o una faringoamigdalitis por estreptococos, ¿qué es lo que usan? Amoxicilina. Pero la amoxicilina, ¿acaso vaya a entrar a nuestro intestino y va a, digamos, a actuar solamente sobre el estreptococo? Va a actuar a lo largo de todo nuestro tubo gastrointestinal y prácticamente va a alisar y a destruir todas las bacterias que forman parte de nuestra microbiota, dejando más bien el terreno libre para que pueda ingresar cualquier otro patógeno. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer un uso racional nuevamente de los antibióticos, ¿no? También hay mucho cuidado con estar usando aquellos medicamentos que inhiben la motilidad intestinal, ¿no?, como los famosos antiperistálticos, ¿no? En niños, por ejemplo, no se usa para los cólicos de recién nacido, no se usa en pediatría iosina o metilbromuro de iosina, no se usa, jóvenes, ¿no? Para el famoso cólico de recién nacido, solamente simeticona pura, sin sabor, ¿ya? No se usa ningún antiperistáltico más simeticona. Mucho cuidadito con eso, por favor. Entonces, la infección por Salmonella notifi nos va a producir una enterocolitis, ¿no?, porque va a producir una inflamación de la mucosa en forma difusa, va a producir edema, erosiones y microabscesos. No solo en destruir las células epiteliales, sino suelen causar úlceras. La inflamación afecta a la lámina propia, el tejido linfoide subyacente y los ganglios linfáticos mesentéricos. Aumentan de tamaño estos ganglios, ¿no?, y justamente lo que causa es una adenitis mesentérica, ¿no?, pudiendo llegar incluso a la necrosis. También esta salmonela es responsable de que disminuya el riesgo sanguíneo a nivel intestinal, ¿no?, produce una hiperplasia del sistema retículo endoplasmático a nivel hepático y esplénico, y obviamente se va a producir una bacteremia, ¿no? Esta bacteremia puede dar lugar a infecciones localizadas y supuradas inclusive. Salmonella typhimurium puede producir una enteritis localizada asociada a una respuesta secretora mediada por interleuquina 8. Entonces aquí tenemos lo que estamos conversando, cómo es que la salmonela, ¿no?, ingresa. Entonces acá tenemos la salmonela, ¿no?, que va a llegar al enterocito,
¿no? Entre estos enterocitos acá tenemos a la célula M, ¿no? Que es la célula, les dije, membranaria. Esta célula membranaria va a lanzar, ¿no? Como podocitos, ¿no? Que van a englobar justamente a esta bacteria, a la salmonela, y van a permitir así su ingreso, ¿no? Hasta que va a llegar al macrófago. También puede utilizar la salmonela la vía paracelular, ¿no? Y va a llegar hasta los macrófagos. Estos macrófagos van a producir la interleuquina 1 beta, ¿no? O la interleuquina 18. Estos van a actuar sobre el núcleo celular, van a hacer que se produzcan más interleuquina 8, van a hacer que se produzcan polimorfonucleares, y estos polimorfonucleares van a salir, ¿no? Por la vía paracelular a atacar a esta enterobacteria. Fíjense ustedes, esto lo he obtenido del libro de Nelson y de infectología pediátrica también. Para mí es algo nuevo, ¿no? Yo les consultaba al anterior grupo de ustedes y ustedes ya lo habían visto, ¿no? Estas proteínas MAP, ¿no? Estas moléculas, ¿no? Que tienen que ver con la respuesta que produce la salmonela, ¿no? Entonces, estas GTPasas, esta MAP-quinasa, ¿no? Y me decían que no las conocían. Entonces yo tampoco, en mis épocas cuando yo era estudiante, esto para mí, ahora que yo les he tenido que preparar esta clase, he tenido que leerlo. Entonces a ustedes los invito a que también lo lean, ¿no? En forma detallada. Bien, entonces la salmonela, dentro de su patogenia, lo que va a producir, dijimos, es la ingestión oral. Una vez que va a llegar va a superar la barrera estomacal, ¿no? Llegando en forma rápida al intestino, allí va a producir justamente una primera invasión, ¿no? Utilizando al macrófago como un vehículo, ¿no? Y de este macrófago se va a formar un fagosoma, ¿no? Y se va a producir una replicación intracelular dentro de este fagosoma, ¿no? También, obviamente, va a producir un daño a nivel de la mucosa intestinal, produciéndose que se haya más pérdida de líquido y de cloro, ¿no? Y una enfermedad localizada intestinal, ¿no? Ustedes, estos son los mecanismos inmunológicos, ¿no? Que controlan la progresión de la infección por salmonela entérica. Esto lo han hecho en un modelo de ratones, y realmente es bastante compleja, ¿no? Compleja, no es fácil de entenderlo, pero fíjense ustedes cómo toda la reacción a nivel de la inmunidad adaptativa, a nivel de la inmunidad con antígenos específicos, toda la respuesta que produce, ¿no? Y se produce entre 5 a 20, hasta a veces 30 días después de una infección. Entonces, realmente ha avanzado mucho la medicina en este campo, ¿no? A nivel molecular, y ahora podemos entender perfectamente y pueden describirse, como el caso de la salmonela, cómo es su patogenia a nivel inmunológico. Entonces, la severidad de lo que nos causa esta salmonela depende justamente de la combinación de los factores como son la virulencia, la capacidad infectiva, ¿no? La dosis infectiva y la ruta de la infección, ¿no? Así como la respuesta genética e inmunológica del hospedero, ¿no? Entonces la salmonela puede producir daño por adherencia o invasión y multiplicarse dentro del epitelio intestinal. Produce una enterotoxina similar al cólera que va a incrementar los niveles de adenosín monofosfato ciclasa, ¿no? Obviamente a nivel de las criptas de las células, causando obviamente mayor pérdida de agua y de electrolitos. Las células M, que dijimos, las células membranáceas, ¿no? Que están debajo de la placa de Peyer, justamente son las que van a participar en esto y logrando el ingreso de la célula a nivel del colon, sobre todo de la bacteria. Esta bacteria va a sobrevivir dentro del macrófago en las placas de Peyer, ¿no? A nivel de los nódulos linfáticos, y ahí puede producir la adenitis mesentérica, y también va a ir hacia el sistema retículo endotelial.
sobrevive justamente en el torrente sanguíneo, ¿no? Y puede producir una septicemia, una diseminación bacteriana, una bacteremia. Y hay genes específicos, ¿no?, que codifican justamente la virulencia para cada paso en este proceso y para cada manifestación de la enfermedad, y esos están aquí. Entonces, miren, es a nivel ya genético, ¿no?, qué genes están implicados en la diarrea, o en la disentería, que es la diarrea con sangre, en la diarrea acuosa, en la bacteremia, ¿no?, y aquellos que que van hacia la cronicidad, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con los mecanismos y los genes bacterianos. Las especies de Salmonella invaden las células epiteliales in vitro por un proceso entonces de endocitosis, ¿no?, que implica el ordenamiento citoesquelético, la desestructura del borde en cepillo de las células epiteliales y la posterior formación de ondulaciones de la membrana. Se activa un fenotipo adherente e invasivo de la Salmonella entérica en condiciones similares a las encontradas en el intestino delgado humano, que elevan la osmolaridad del bajo contenido de oxígeno. El fenotipo invasivo está mediado en parte por la proteína SP1, una región de 40 KB que codifica proteínas reguladoras como la GIL-A y una variedad de otros productos. Y eso lo podemos ver aquí. Entonces, alteran incluso la estructura del citoesqueleto, ¿no?, de la membrana para poder ingresar. Entonces, fíjense ustedes cómo es que esta salmonela, ¿no?, de adentro del fagosoma, ¿no?, va a hacer que se altere este exoesqueleto, ¿no?, actuando sobre las moléculas de actina, ¿no?, a nivel del sistema retículo endoplasmático, y obviamente va a producir toda una alteración y una respuesta inflamatoria dentro de la célula. Entonces, poco después que ha invadido, los microorganismos se encuentran con los macrófagos, ¿no? Esta interacción entre la salmonella y los macrófagos da lugar a alteración en la expresión de numerosos genes, ¿no?, incluidos aquellos que modifican los mediadores proinflamatorios como el óxido nítrico sintasa, las quimioquinas, la interleuquina 1 beta, receptores a moléculas de adhesión como el factor de necrosis tumoral alfa, el CD40, la molécula 1 de adhesión intracelular y otros mediadores antiinflamatorios, ¿no?, como el factor formador de crecimiento, el TGF beta 1 y beta 2, ¿no? Otros genes activados son los implicados también en la suerte celular o apoptosis, como la proteasa de la célula epitelial, el factor de necrosis tumoral R1, ¿no?, y factores de transcripción. Entonces, hay algunos rasgos de virulencia que son compartidos por todas las salmonelas, pero otros están restringidos a algunos serotipos. Estos rasgos de virulencia han sido definidos en cultivo tisular y modelos de ratones, ¿no? Es probable que estas características clínicas de la infección humana se relacionen en último término con consecuencias específicas del ADN. En la mayoría de las salmonelas no tifoideas asociadas con diarrea, la infección no se extiende más allá de la lámina propia y de los linfáticos. Los genes de virulencia se relacionan con la capacidad para producir bacteremia. Estos genes se encuentran con una frecuencia significativa mayor en cepas de Salmonella typhimurium aisladas en sangre que en las cepas aisladas de las heces. Miren, aquí están todos los factores del huésped y las condiciones predisponentes al desarrollo de una enfermedad sistémica por Salmonella no typhi. Entonces, hablábamos de los recién nacidos y lactantes pequeños, menos de 3 meses, el SIDA, inmunodeficiencias, defectos de la producción a nivel inmunológico, como aquellos que tienen déficit de la producción de interferón gamma, tratamiento inmunosupresor, aquellos pacientes con tumores malignos, sobre todo leucemias, linfomas, anemias hemolíticas, ¿no?, colagenosis vascular, enfermedades inflamatorias intestinales, la clorhidria o empleo de estar consumiendo antiácidos, la alteración de la motilidad intestinal, la esquistosomiasis, paludismo y la desnutrición. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la salmonelosis? Entonces tenemos que son la enteritis aguda y la bacteremia. La enteritis es lo más frecuente, ¿no?, tiene un periodo de incubación de 6 a 72 horas, promedio de 1 o 2 días, produce náuseas, vómitos, dolor abdominal, espasmódico, nivel periumbilical y en la fosa ilíaca derecha. Entonces, haría sospechar del paciente de que tenga una apendicitis, ¿no? Mucho cuidado con ello. Entonces, hay que evaluar bien y hacer una buena historia clínica y un buen examen físico, ¿no? Y puede ser responsable muchas de estas apendicitis que sean consecuencias del inicio de una enteritis aguda por salmonella. El paciente va a manifestar diarrea acuosa,
de moderada a grave, siempre con presencia de moco y sangre, ¿no? La fiebre generalmente siempre está presente, ¿no? Aunque en los lactantes a veces es afebril la infección. Y por el contrario, ellos tienen hipotermia, sobre todo cuando ya es una infección severa, ya ha ganado el torrente sanguíneo y está entrando en bacteremia, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ello, ¿ya? Entonces, esto incluso ha sido motivo de pregunta de examen, ¿no? En los lactantes la fiebre está ausente, ¿no? Y más bien tiene tendencia a la hipotermia. Los síntomas en la enteritis aguda generalmente ceden en el plazo de 2 a 1 semana. No hay mucha mortalidad, la verdad. Y algunos casos graves, cuando se generaliza, ya porque tenga algún factor que lo predisponga, que ya los hemos revisado, entonces puede ocasionarnos una sepsis caracterizada por fiebre alta, dolor de cabeza, somnolencia, síntomas del sistema nervioso central, irritabilidad, confusión, meningismo, convulsiones y distensión abdominal. Generalmente se encuentra leucocitosis leve en sangre, leucocitosis leve, perdón, y se encuentra sangre oculta en heces, ¿no? Y esta leucocitosis generalmente es por encima de 15.000, entre 15 y 20.000, y en heces solemos encontrar abundantes leucocitos a predominio de polimorfonucleares. En el caso de la bacteremia, cuando ya la salmonela ha ganado el torrente sanguíneo, ¿no? Entre el 1 al 5% generalmente es consecuencia de una gastroenteritis, ¿no? Por salmonela. Aquí en el recién nacido los síntomas son mínimos, en lactantes muy pequeños, y niños mayores después de una gastroenteritis suelen presentar fiebre, escalofríos y shock séptico. O sea, es más agresivo. En los niños que tienen SIDA puede producir una septicemia recurrente. En niños con infecciones invasivas por Salmonella notifi, la diarrea no es la característica principal, sino los síntomas sistémicos, ¿no? Como por ejemplo la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar, la alteración del sistema nervioso central. El 60% aparentemente tienen un foco infeccioso en el tracto respiratorio. Cuando hay fiebre, en un 95% de los casos de bacteremia generalmente, a veces no se encuentra el foco. Las características clínicas son poco específicas, por lo que es necesario siempre tratar de realizar un hemocultivo, aunque estos hemocultivos generalmente no siempre nos dan positividad, ¿no? Para ello, también se puede utilizar pruebas demostrativas como pruebas inmunológicas o con ELISA. Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis son frecuentes causantes de bacteremia, ¿no? Las infecciones por Salmonella no typhi generalmente son autolimitadas, no son invasivas y tienen baja mortalidad. Y hemos conversado sobre los factores de riesgo, ¿no? Para hacer salmonelosis, pero también hay factores de riesgo para hacer bacteremia, como es el VIH, la diabetes, enfermedades por células falciformes, el estar recibiendo corticoterapia, cáncer, patología renal o hepática, enfermedades granulomatosas, deficiencia de células B, disfunción de citoquinas, el hecho de ser recién nacido y lactante es factor de riesgo. Hay manifestaciones extraintestinales, ¿no? A nivel focal. Entonces, después de una bacteria se pueden diseminar y puede llegar a cualquier órgano de nuestro organismo, obviamente, cuando están en bacteria. Entonces, nos pueden dar desde cuadros a niveles de osteomelitis, artritis, meningitis, ¿no? A nivel intravascular también nos puede dar arteritis o nos puede dar también otras anormalidades en enfermedades crónicas de fondo. Y en los lactantes puede producir meningitis, ¿no? Con graves secuelas y alta mortalidad. Uno también puede ser, como les comentábamos al inicio, un portador crónico de salmonela, ¿no? Entonces, generalmente sucede cuando esto es ya después de una infección, puede haber colonización a nivel de la vesícula biliar por Salmonella typhi y por las variedades no tíficas. El tratamiento es paradójico, ¿no? Sobre todo con el uso de antibióticos, ¿no? Porque se dice que se da el tratamiento para buscar la erradicación, pero muchas veces esto más bien hace que puedan aparecer, como dijimos, cepas multidrogoresistentes. Se puede utilizar antibióticos en forma prolongada, pero según previa sensibilidad, ¿no? Previamente se hace un cultivo, se demuestra a qué cosa es sensible y según eso se usa el antibiótico.
Y obviamente hay pacientes que tienen tendencia a formar cálculos a nivel de la vesícula, entonces estos pueden ser más bien potencialmente, digamos, un caldo de cultivo para salmonela, por eso hay que hacer la operación. Hay pacientes que son asintomáticos, ¿no? Y en ellos incluso se les hace cultivos, y esos cultivos son positivos en forma intermitente. ¿Cuáles son las complicaciones de la salmonelosis? Son la deshidratación aguda, la bacteremia en lactantes o inmunodeprimidos, la osteomielitis, sobre todo en pacientes con drepanocytosis, la artritis reactiva en aquellos portadores de HLA-B27. Pueden dar síntomas persistentes por semanas en recién nacidos, en lactantes menores de 6 meses o inmunodeficientes primarios o secundarios. Si es que el paciente tiene esquistosomiasis, esto se puede agravar. E incluso puede haber lo que se llama bacteremia prolongada, que se caracteriza por una febrícula persistente, anorexia, pérdida de peso, diaforesis y mialgias, ¿no? En niños, sobre todo con difusión del sistema retículo endotelial, o aquellos que han sufrido anemias hemolíticas o paludismo. El diagnóstico se hace con la clínica, obviamente se hay que identificar a la bacteria mediante un cultivo, ¿no? Y esta se puede identificar en heces. El coprocultivo es mejor que el cultivo del exudado fecal. En cualquier líquido corporal, de preferencia, como les dije, se puede hacer incluso en bilicultivo o un mielocultivo, ¿no? Son los dos de elección. En la gastroenteritis por salmonela no típica, la fiebre durante 5 días o más de edad corta son factores para que el paciente pueda hacer una bacteremia. También se busca hacer gran cultivo en las secreciones, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, secreción gástrica o secreción gastrointestinal, ¿no? Y hay pruebas no dependientes de cultivo que se utilizan para cribados o estudios epidemiológicos a gran escala. El tratamiento depende del tipo de presentación clínica. Hay que tratar la gastroenteritis siempre, ¿no? Pero ojo, gastroenteritis bacterianas. La mayoría de diarreas, en un 90%, son virales y no necesitan antibióticos. Entonces hay que siempre tener buen criterio clínico, ¿no? A valorar obviamente la deshidratación, corregir el desbalance electrolítico, hay que hacer una terapia de mantenimiento. Los antibióticos no son de primera elección para una gastroenteritis aislada no complicada. Ojo, las diarreas no se tratan con antibióticos, las diarreas se tratan con hidratación y alimentación e higiene, nada más. En mayores de 3 meses, que son un grupo de riesgo, se debe iniciar más bien ahí sí el antibiótico en forma empírica, ¿no? ¿Qué es el antibiótico que se usa? Generalmente el ciprofloxacino, ¿no? La Salmonella typhimurium, fagotipo DT104, es resistente. Miren ustedes, ampicilina, clorafenicol, streptomicina, sulfamida, tetraciclina. Incluso se podría ya estar pensando que sea resistente a fluoroquinolones. Entonces, por ello siempre hay que usar un antibiograma, y este es el tratamiento de gastroenteritis por salmonella. Entonces, en menores de 3 meses siempre hay que iniciar tratamiento, o en inmunodeprimidos, ¿no? Y se puede utilizar cefotaxima, ceftriaxona, en caso de que sea niño muy pequeñito, recién nacido, o menores de 3 meses, de preferencia por vía parenteral, ¿no? A las dosis que están allí indicadas, fíjense ustedes, 75 miligramos kilo día, ¿no? O se puede utilizar ampicilina, también a dosis de 100 miligramos kilo día, y se administra esto cada 6 a 8 horas durante una semana. O también se puede utilizar la cefixima, ¿no? Obviamente hay que obtener el hemocultivo para tratar de ver la sensibilidad, ¿no? El pronóstico de la salmonellosis generalmente es bueno, hay una recuperación completa, ¿no? La diarrea prolongada y las complicaciones en nutridos y en los que no recibieron tratamiento óptimo, el pronóstico puede ser ensobrecedor, ¿no? La afectación sistémica y los focos intestinales en pacientes con VIH, inmunodeprimidos y en lactantes pequeños también nos puede ensombrecer el pronóstico. Después de la infección, las salmonelas no tíficas se excretan en las heces por un periodo medio de 5 semanas. El estado portador sucede en menos del 1% de los casos y puede infectar en el periodo de excreción fecal, ¿no? De excreción vía fecal oral de forma directa a través de los alimentos. ¿Cómo se previene? El control del reservorio animal, ¿no? Siempre tener cuidado con los animales que estén en lugares obviamente
higienizados, o el uso de antibiótico juicioso, ¿no? Sobre todo en las granjas, en los productos lácteos, en el ganado y en estos piensos animales. La prevención de la contaminación de los alimentos, un buen suministro de agua potable, la higiene de manos, hoy por hoy que estamos con el tema de la pandemia. Fíjense ustedes la importancia que tiene la higiene de manos, el buen almacenamiento de los alimentos. Esta salmonela permanece viable si la temperatura del alimento no ha sido sometida por encima de los 62 grados centígrados por más de 12 minutos. Ahí, aún incluso a esas temperaturas y por ese tiempo, permanece viable. Por eso que el agua hay que hacerla hervir entre 15 a 20 minutos. No es cuestión de que ya nuestro hervidor de agua empieza a sonar y apago la cocina, ¿no? Hay que dejarlo hervir, ¿no? Por lo menos unos 15 a 20 minutos. Hay que tener mucho cuidado porque también la salmonela está, hoy por hoy, como hemos dicho, afecta también a los animales y estos pueden ser los que nos transmiten, sobre todo ya hay pues todo tipo de mascotas, ¿no? Desde reptiles, anfibios hasta ratones dentro de las casas. No se dispone de una vacuna contra infecciones por salmonella notifi, ¿no? Y estas son recomendaciones para la prevención de contagio, miren, en reptiles y anfibios al ser humano, porque estos son mascotas, ¿no? Entonces esto está publicado en el Nelson y lo han sacado esto del CDC. Entonces, hay definitivamente recomendaciones para prevenir estas enfermedades. Vamos a conversar unos minutitos breves sobre lo que es la fiebre entérica, anteriormente llamada fiebre intestinales, ¿no? O fiebre tifoidea. Generalmente en nuestro medio, en el Perú, es endémico. La etiología es por la Salmonella enteritidis cerovariedad tifi, que es una bacteria gram negativa, un bacilo, perdón, gram negativo. La Salmonella paratifi A, paratifi B, que es la Scott mulleri, o la paratifi, que es la Hirschspredi. Y la Salmonella tifi es la primera causa de fiebre tifoidea, ¿no? Con respecto a las otras variedades, ¿no? Comparte los genes, miren, con Escherichia coli en al menos 95%, y tiene islotes de patogenicidad adquiridos durante su evolución, que dijimos que les da la característica de ser resistente a antibióticos. Más de 27 millones de casos por año, la tifoidea produce 13,5 millones de casos, una mortalidad de 7,2 por 100.000 habitantes, miren ustedes en el África. La paratifoidea da cuenta de 5 o 4 millones de personas infectadas por año. La fiebre tifoidea se caracteriza por la aparición de resistencia a los antibióticos, ¿no? Y eso lo hace mediado por plásmidos. ¿Y a quiénes? Les dije, ampicilina, cloranfenicol, cotrimoxazol, ceftriaxona, quinolonas, incluso la cionelicin, que también es otra quinolona, ¿no? Ha perdido su capacidad de infectar a otros animales, básicamente se ha limitado al humano. Entonces, en cuanto a su patogenia, ¿no? La ingesta de microorganismos de varias fuentes, ¿no? Que están contaminados con heces, sobre todo en comidas en los puestos callejeros o en los embalses, ¿no? O la famosa tía veneno, ahí justamente es donde van a coger ustedes una fiebre tifoidea. La dosis infecciosa es 10 a la 5 a 10 a las 9 microorganismos, ¿no? Hay un error ahí de tipeo, por si acaso. 10 a la 5 a 10 a la 9. El periodo de incubación es de 4 a 14 días. La invasión es a nivel del hilo terminal a través de células especializadas que detectan estos antígenos, las famosas células membranarias, ¿no? Que están en los tejidos linfoides, y estas pueden atravesar el enterocito y llegar, o por vía paracelular, como dijimos, a las partes más profundas del epitelio, ¿no? Y llegar al torrente sanguíneo. La Salmonella tifis expresa factores de virulencia capaces incluso de disminuir nuestra respuesta inmunológica, fíjense ustedes, o sea, se ha especializado tanto, ¿no? Que puede disminuir nuestra respuesta inmune a través de estos factores de virulencia. Y hay diferencias cualitativas y cuantitativas en la respuesta de las células epiteliales, tanto a Salmonella tifi como a Salmonella tifimurium. Esta produce una reacción inflamatoria profunda con hiperplasia, placas de Peyer, necrosis, úlceras y perforación. A diferencia de las salmonelas no tifi, que no producen ni necrosis, ni úlceras, ni perforación. En los ganglios mesentéricos son colonizados por esta bacteria, donde va a producir, como dije, la adenitis mesentérica, va a llegar al sistema retículo endotelial, produciendo hepatitis, puede producir una hepatosplenomegalia, con edema y necrosis focal a nivel de estos órganos.
Entonces, ¿cuáles son las fuentes de ingesta o de contaminación para la Salmonella typhi? Son los alimentos contaminados, ¿no? La vía es fecal-oral, entonces a través del consumo de huevos contaminados, ¿no? Que no se han sido higienizados, siempre hay que lavar el huevito antes de freírlo, ¿no? Pasar con agua y jabón la cáscara, ¿no? Las aves de corral, los mismos productos lácteos y las superficies contaminadas. Aquí tenemos cómo es la patogenia de la fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, igual, la Salmonella typhi, ¿no? Tiene que ser captada por la célula M, la membranácea, la cual va a hacer el fagosoma, y así va a llegar al torrente sanguíneo, va a llegar a los ganglios mesentéricos, se va a diseminar y se va a producir una bacteremia, ¿no? Y se va a ir a localizar a las placas de Peyer, puede dar una bacteremia generalizada, ¿no? Entonces, primeramente nos va a dar una bacteremia primaria, luego va a ir ahí al hígado, a los huesos, ¿no? Al riñón, donde se va a reproducir y luego de ahí va a dar una segunda bacteremia. Entonces, esta salmonela tiene esos pasos. Primero nos hace a través de una bacteremia primaria, ¿no? Cuando llega a los ganglios mesentéricos, de allí pasa al sistema retículo endotelial, después de ahí se dispara a una segunda bacteremia, ya se hizo una diseminación generalizada. Ahí producen otros síntomas como son escalofríos, cefalea, anorexia, tos, debilidad, faringitis, mareos, dolores musculares. A nivel neuropsiquiátrico pueden producir, fíjense ustedes, psicosis y confusión en el 5 a 10%, ¿no? Esto es por liberación de citoquinas del macrófago. Convulsiones y coma en el 1%. El líquido cefalorraquídeo usualmente es normal, aunque algunas veces hemos visto, yo he llegado a ver, muchos años atrás, he llegado a ver meningitis por salmonela en lactantes, ¿no? Usualmente el paciente luce muy enfermo, ¿no? Aquellos expuestos previamente a Salmonella typhi presentan menos severidad y van a manifestar bradicardia relativa, pueden presentar incluso un exantema tipo rash, ¿no? Linfadenopatías, es decir, adenopatías generalizadas. Como les dije, puede haber hepatoesplenomegalia y dolor abdominal. Estas son las características frecuentes de la fiebre en niños, ¿no? Miren, la mayoría produce fiebre elevada, lengua saburrada, ¿no? Anorexia, vómitos, hepatomegalia, diarrea, toxicidad, dolor abdominal, palidez, ¿no? Hasta ahí tenemos la mayoría de síntomas. Ya muy pocos pacientes pueden causar con estreñimiento, dolor de cabeza, ictericia, obnubilación, ilio o perforación intestinal. El diagnóstico, obviamente hay que hacer un hemograma donde vamos a encontrar generalmente leucopenia y encontramos leucocitosis cuando ya ha habido perforación, ¿no? El hemocultivo generalmente es positivo, esto es lo que confirma el diagnóstico y lo encontramos recién positividad a partir de las 2 semanas. El coprocultivo recién se hace positivo a partir de la 3ª semana, ¿no? La serología positiva nos ayuda mejor porque es más precoz, la radiología no nos ayuda. Enemas de vario para hacer estudios radiológicos no deben realizarse, ojo, está contraindicado. El diagnóstico definitivo es aislamiento, ¿no?, de la bacteria. El hemocultivo nos da, miren, solamente posibilidad en un 50-70% de los casos y como les comentaba, es mucho mejor el mielocultivo, ¿no?, que nos da un 90% de sensibilidad y pueden permanecer hasta incluso 5 días de posibilidad después de haber usado antibióticos. En niños hay mayor incidencia, ¿no?, de positividad con el coprocultivo, de 60% versus un 27% en los adultos. Ya ustedes reconocen que se hace el famoso test de Vidal, ¿no? O también se puede utilizar sondas de DNA. Ahora, en cuanto al test de Vidal, jóvenes, muchas veces hemos visto que pacientes que llegan con fiebre y dolor abdominal, un cuadro sugestivo, muchos colegas lo primero que hacen es pedir test de Vidal. Y realmente ya en Arequipa, hace muchos años, ¿no?, para eso nos sirve la epidemiología, por lo menos acá en Arequipa, hace muchos años que no vemos cuadros de fiebre tifoidea. Entonces, no estar pidiendo exámenes innecesarios. Igual cuando un paciente les llegue con hepatitis, lo primero que hacen muchas veces es piden hepatitis A y para hepatitis B. ¿Para qué le piden, yo digo, a un paciente antígeno de superficie contra hepatitis B? ¿Para qué le piden exámenes para hepatitis B? Si lo más común en nuestro medio es la hepatitis A. En niños tendría que estar, pues, haber recibido alguna inyección, alguna transfusión, ¿no?, sanguínea para que
o compartir agujas, eso es cómo se transmite la hepatitis B. Entonces, no estar pidiendo jóvenes a todos los pacientes que tengan fiebre y dolor de barriga, estar pidiéndoles test de Vidal, ¿no? Reacción de Vidal. Incluso nuestros valores, como es una enfermedad endémica, tendríamos que hacer un estudio, y esto sería bueno que alguien lo pudiera hacer, a ver cuáles son los niveles ¿cómo se llama?, de serología de test de Vidal, cuáles son nuestros valores aquí en nuestro medio, para después decir recién, a partir de este punto, entonces vamos a considerar que los valores están elevados, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la fiebre tifoidea? Las complicaciones se presentan generalmente al mes de un paciente que está sin tratamiento y puede ser perforación intestinal, endocarditis, pericarditis, orquitis y abscesos a nivel tanto del vaso como del hígado. Estas son, miren, las complicaciones infecciosas extraintestinales, ¿no?, de la fiebre tifoidea causada por Salmonella entérica de la variedad TIFI. Entonces, miren, a nivel del sistema nervioso es donde produce tiene mayor prevalencia, ¿no?, y puede producir encefalopatías, edema, empiemas, abscesos, meningitis, ventriculitis, parkinsonismo, trastornos de motoneurona, ataxia, convulsiones, síndrome de Guillain-Barré, psicosis, ¿no? A nivel del hepato biliar, puede producir colecistitis, hepatitis, abscesos hepáticos, abscesos esplénicos, peritonitis, hilo paralítico. A nivel respiratorio, neumonías, empiemas, fístulas. A nivel cardiovascular, endocarditis, miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca congestiva. Ya mucho menos frecuentemente osteomielitis o artritis, o infecciones urinarias con abscesos renales, ¿no? También pueden producir, ya mucho más raro, ¿no?, a nivel de tejidos blandos, abscesos musculares o el síndrome hemofagocítico. El tratamiento de la tifoidea infantil, ¿no?, cuando es no complicada, se puede utilizar el cloranfenicol, si es que hay multiresistencia a amoxicilina con una fluoroquinolona o cefixima más acitromicina o ceftriaxona. Alternativos, quinolonas, acitromicina, cefixima. Cuando la fiebre tifoidea es grave, se utiliza ciprofloxacina o floxacino, ¿no? Se puede utilizar también otras fluoroquinolonas, ceftriaxona, cefotaxima, cloranfenicol como alternativo, amoxicilina, ceftriaxona, incluso acitro, pero como dije, ya hay cada vez más resistencia. Vacunas, en cuanto a vacunas, la vacuna clásica, ¿no?, de células completas inactivadas por el calor para fiebre tifoidea se asocia a una tasa inaceptablemente alta de efectos secundarios y se ha retirado en gran parte de su uso sanitario. Hay una vacuna viva atenuada, ¿no?, y de administración por vía oral que se ha obtenido de la cepa tifoidea 21A de Salmonella typhi, ha mostrado eficacia en algunas regiones, ¿no?, durante periodos de hasta de 5 años. Es raro que se produzcan efectos adversos significativos, pero como se trata de una vacuna viva atenuada, no debería utilizarse en pacientes inmunocomprometidos. La duración de la protección tras la inmunización puede variar dependiendo de la dosis de la vacuna y probablemente con las siguientes exposiciones a Salmonella typhi. De hecho, los esquemas recomendados varían de un país a otro. La vacuna polisacárida capsular B puede usarse en mayores de 2 años. Esta última se administra en una inyección única por vía intramuscular con una dosis de refuerzo a los 2 años. Ofrece una protección hasta el 80%. En la actualidad se recomiendan las vacunas a personas que viajan a zonas endémicas, o sea, sobre todo los que vienen a nuestro país. Varios proyectos han habido, ¿no?, con empleo de una vacuna polisacárida B en Asia, han mostrado una eficacia protectora frente a la fiebre tifoidea en todos los grupos etarios. La vacuna proteica conjugada de polisacárido B muestra una eficacia alta en niños más pequeños y puede proporcionar protección en áreas del mundo donde una gran proporción de los niños en edad preescolar se encuentran en riesgo de padecer esta fiebre tifoidea. Estas vacunas han sido autorizadas en algunos países, pero no están aprobadas o disponibles en Estados Unidos. Aquí tienen la literatura de donde hemos obtenido el material bibliográfico para elaborar esta clase, el texto de enfermedades infecciosas y el tratado de pediatría de la Academia Americana y el Nelson, ¿no? Ahí también les dejo algunas direcciones que les puedan servir, ¿no?, como para poder revisar este temita. Les dejo con este mensaje: las ciencias pueden aprenderse de memoria, la sabiduría no. Muy bien, jóvenes,
Gracias por vuestra atención. No sé si es que hubiera alguna pregunta. Analu, en algún, ¿tienen ahora clases o tienen algo que hacer o están ocupados? Sí, doctor, a las 3:30 justo tenemos clases con el doctor de los Ríos. Uy, ya, me lo saludan por favor. Entonces, que tengan que se han tenido bonita tarde y espero que les haya gustado el tema. Mañana estamos en clases, ¿no, Analu? Sí, doctor, a las 3:30 también. Ya, mañana viernes 3:30, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, viernes 3:30, clases. Ya. Es sobre enfermedades infecciosas, ¿no? Infectología. Sí. Ya, muy bien. Ok, Analu. Un gusto. Nos vemos. Me lo saludan al doctor de los Ríos. Chao. Ok, gracias, hasta luego. Chao, hasta Gracias, luego. doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias, luego, doctor. chicos. Hasta Chao, hasta luego. luego, hasta luego. Chao. Que les vaya bien. Chao. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor, sí se le escucha. Muy bien. Grupo 7, Seminario de Antiinfecciosos. Tienen Sí, 30 doctor. minutos para dejar los últimos 15 para conversar, preguntas, lo que fuera. ¿Ok? A ver, comiencen, los escuchamos. Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Hoy día vamos a poner el tema de antiinfecciosos. Entonces, para comenzar, hay unos puntos que se deben tomar en cuenta antes de iniciar un tratamiento antimicrobiano. El primero de ellos es tener un diagnóstico de sospecha o un diagnóstico de presunción, el cual se va a dar con la anamnesis y un examen físico completo. Y también se debe tener una identificación del microorganismo, al menos de manera presuntiva, y esto tomando en cuenta el cuadro clínico y los estudios microbiológicos. Y en cuanto a estos estudios, se tiene que realizar y va a estar indicado en algunas infecciones como la infección urinaria, la meningitis, sepsis y cuando hay sospecha o riesgo de bacteremia. Pero no todos los casos se va a realizar en otras infecciones como faringoamigdalitis, neumonía o tosferina, pero va a estar recomendado su aplicación. Y en el caso de una enfermedad moderada o grave, o cuando ya la clínica nos muestra una enfermedad ya que va a bacteremia, no va a ser necesario esperar estos resultados, sino aplicar un tratamiento empírico. Y luego de los resultados, ya se varía o se suspende la antibioterapia de acuerdo a los hallazgos. Entonces, se va a tener como criterios de selección de un antimicrobiano más adecuado, tomar en cuenta algunos aspectos como la gravedad y estado general de base del paciente, microorganismos más probables que se encuentren causando la infección, y esto según el foco de la infección, el estado actual de las resistencias de los posibles microorganismos que se piensa que pueden estar provocando la infección,
También se debe tomar en cuenta las características de estos antibióticos, tanto su farmacocinética como su farmacodinámica, los efectos secundarios que puedan producir, el coste de estos, también la vía de administración y la duración del tratamiento. Otro punto a tomar en cuenta es la sospecha etiológica, y esto es buscar qué agentes o agentes más probables estarían causando la infección, tomando en cuenta los microorganismos más frecuentes para cada patología, también la edad del niño, los antecedentes que presente y la época estacional. Así, por ejemplo, para el caso de infecciones de vías respiratorias altas, una faringitis y una amigdalitis, se debe tener en cuenta como agentes más frecuentes el estreptococo A. En el caso de una otitis media aguda, como agentes frecuentes vamos a tener el neumococo o el Haemophilus influenzae. En el caso de la neumonía, podemos ver que de acuerdo a la edad cambian los agentes frecuentes, y en menores de 4 años se encuentra frecuente el neumococo y en mayores está ya el Mycoplasma pneumoniae y el neumococo también. Y por ejemplo, en infecciones de piel y tejidos blandos como impético, foliculitis o erisipela, va a estar como más frecuente el estreptococo A. En cambio, en aparato digestivo, en la gastroenteritis, por ejemplo, ahí vemos algunos agentes frecuentes y en la infección urinaria el agente frecuente va a ser la Escherichia coli. Ahora también se debe determinar si es que existe o no una necesidad de antibioterapia, y esto valorando los hallazgos clínicos. Y también tenemos que, por ejemplo, que la mayoría de infecciones de las vías respiratorias superiores, al ser de origen vírico, la mayoría de ellos no van a requerir antibióticos, y también en el caso de las diarreas de origen bacteriano, la mayoría va a tener una tendencia a resolverse de manera espontánea, pero por ello también hay otras acciones contraproducentes que pueden ocasionar, por ejemplo, en el caso de la salmonela, en la cual puede afectar la curación volviéndola más prolongada, y esto porque va a eliminar la flora endógena y va a alargar la curación. Y también, como el tratamiento se debe dar de manera individual, se deben tomar en cuenta las características del paciente y también de su proceso infeccioso. Es por ello que se deben plantear algunas preguntas acerca de si el paciente ha recibido medicación previa y si es que ha presentado tolerancia o signos de toxicidad o alergia. También si presenta otras afectaciones como la insuficiencia renal que puedan involucrar, considerar no aplicar fármacos nefrotóxicos. También se debe preguntar acerca de la edad, si es que los fármacos que estamos pensando están contraindicados o no para su edad, como por ejemplo las tetraciclinas, que a menores de 8 años pueden producir efectos adversos. También valorar si es que el antibiótico que se va a elegir llega de manera adecuada al sitio de infección, y que, por ejemplo, se ha visto una ineficacia de las penicilinas para meningococo y Haemophilus influenzae a nivel de nasofaringe. También si es que el cuadro del paciente nos dice que requiere un drenaje o un deshidratamiento quirúrgico. Y otro punto también es valorar si es que existe una alteración de la función hepática o renal que nos pueden llevar a una modificación de la dosis. Y por último está si es considerar si es que el paciente se encuentra usando otro medicamento a la vez, ya que esto puede ocasionar interferencias o también aumentar el riesgo de efectos indeseables. Bueno, también para la correcta elección hay que tener en cuenta las características del antibiótico. Es importante conocer sus propiedades farmacológicas y tener en cuenta varios aspectos, como, bueno, primeramente la elección del antibiótico que vamos a utilizar. Estos deben ser conocidos y familiares para el médico, y se debe evitar además el uso de nuevos antibióticos similares a los conocidos. También la vía de administración y la formulación. Se comenta sobre todo que la vía oral es la de elección, y en los niños pequeños los preparados orales en jarabe. En cuanto a la vía intramuscular, casi no tiene indicaciones, ya que hay una alternativa oral apropiada para esta. Además, se debe indicar la forma de preparar y conservar el antibiótico, por ejemplo, si se requiere guardarlo en la nevera en caso de las formulaciones líquidas de la amoxicilina más el ácido clavulánico. También a tener en cuenta la dosis. Esto se va a calcular según el peso, la superficie corporal, y las dosis relativas de acuerdo con el peso van a variar en función a la edad.
También considerar el intervalo de tiempo entre las administraciones, ya que en los antibióticos debe respetarse, ¿no?, rigurosamente, y va a depender de la vida media biológica del fármaco. Desde los últimos meses del primer año y durante toda la primera infancia, la semivida en la mayoría de los medicamentos va a ser más corta que en las edades posteriores, esto debido a una metabolización activa. Luego también debemos considerar la duración de la administración. Se va a indicar según el tipo de infección. Y se ha podido, precisar una duración media habitual de la mayoría de las infecciones. Y esta en general va entre 3 a 5 días tras la remisión sintomatológica. Y por último, la aceptación, es decir, la disposición de los pacientes a tomar los medicamentos con la dosis indicada y en el momento apropiado. Y esta va a derivar el cumplimiento. Además, van a haber factores que van a influir en esta, ¿no?, como el sabor, el olor, el tamaño de la pastilla, la tolerancia digestiva y la facilidad de administración. Ahora, en cuanto a la antibioterapia, según el diagnóstico clínico, las que les voy a mencionar viene a ser un tratamiento empírico de las infecciones más comunes. Y eso debe considerarse como una orientación, ya que en la práctica, al momento de la visita del paciente, considerando algunos factores como la identificación del agente causal y la determinación de su susceptibilidad a estos antibióticos, a menudo no va a ser posible. Por ello debemos basarnos en los agentes habitualmente causantes, ¿no?, que ya se mencionó también. Empezando, por ejemplo, a nivel de las vías respiratorias altas, en caso de una faringitis y amigdalitis, podríamos utilizar penicilina o amoxicilina durante 10 días. En caso de una celulitis o absceso periamigdalar, podemos usar amoxicilina asociado a ácido clavulánico también por 10 días. A nivel del oído y de los senos paranasales, en casos de otitis media aguda, podemos utilizar amoxicilina, ya sea asociado o no a ácido clavulánico, de entre 5 a 7 días. En caso de una sinusitis aguda, también la amoxicilina, asociado o no al ácido clavulánico, entre 7 a 14 días. Ya a nivel de las vías respiratorias bajas, en caso de neumonía en menores de 4 años, podemos utilizar amoxicilina, penicilina vía intravenosa por 10 días. Y en una neumonía en caso de mayores de 4 años, acitromicina por 3 días o amoxicilina entre 7 a 10 días. En el caso de la tosferina, eritromicina por 14 días o acitromicina por 5 días. Bueno, a nivel de los ojos, se puede dar una conjuntivitis aguda. En estos casos, podemos utilizar gotas o pomadas oftálmicas con algún antibiótico. En la blefaritis aguda al suelo, alguna pomada oftálmica de eritromicina. En la celulitis periorbitaria, por ejemplo, podemos utilizar amoxicilina asociado a no ácido clavulánico o cefaroxilo, que va a variar entre 7 a 10 días. A nivel de piel y tejidos blandos, en caso de impétigo foliculitis, mupirocina o ácido fucílico tópicos. Esto de 5 a 7 días. En caso de un forúnculo, podemos utilizar cefaroxilo también de 5 a 7 días. En una dermatitis perianal estreptocócica, penicilina B, y también agregar mupirocina tópica. Esto entre 10 a 14 días. A nivel del aparato digestivo, en casos de una gastroenteritis que es persistente o que el paciente está en riesgo, y de etiología conocida como salmonella o campylobacter, entre otras, se usa el agente. Se puede utilizar eritromicina, cotrimoxazol, metronidazol o cotrimoxazol. En caso de la diarrea del viajero, cotrimoxazol de 7 a 14 días. Y bueno, a nivel del aparato genitourinario, en caso de una cistitis,
amoxicilina más ácido clorulánico de 5 a 7 días, en caso de una pielonefritis, cefixima de 10 a 14, y en la fiebre tifoidea, amoxicilina o patrimoxazol por 14 días. Bueno, iniciemos con las penicilinas. La penicilina G está presente en una buena actividad frente a la mayoría de los microorganismos. Bueno, la penicilina G presenta una buena actividad frente a la mayoría de los microorganismos gram positivos, aerobios y anaerobios, y va a ser eficaz en infecciones producidas por Streptococcus pneumoniae. También Streptococcus pyogenes, Streptococcus galactiae y microorganismos anaeróbicos como el Clostridium spp. Esta penicilina G es activa frente a la Neisseria meningitidis. Sin embargo, cuando ya hay infecciones graves y en aquellas situaciones en las que sospechemos de la existencia de resistencia parcial a la penicilina, pues es preferible que usemos las cefalosporinas de tercera generación. No es activa frente a microorganismos productores de las beta-lactamasas, como el Staphylococcus aureus, la Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae y Campylobacter jejuni, así como frente a la mayoría de las enterobacterias. Y al igual que el resto de antibióticos beta-lactámicos, pues no presenta efectos secundarios relevantes. La penicilina benzatínica, de acción prolongada, aunque permite la administración de una única dosis por vía intramuscular, esta no va a lograr alcanzar valores adecuados en la sangre, por lo que su uso va a reducir casi exclusivamente el tratamiento para sífilis, no se reduce exclusivamente eso, y a la prevención de la fiebre reumática. Después, la penicilina B. El espectro de la actividad de esta penicilina B va a ser superponible al de la penicilina G, aunque no es eficaz frente a la Neisseria meningitidis, y posee relativamente una buena biodisponibilidad por vía oral. La utilidad de la penicilina oral se reduce al tratamiento de infecciones leves como la faringitis, la otitis media, entre otras, ¿no?, ocasionadas por microorganismos habitualmente sensibles como el Streptococcus pyogenes. Después tenemos a la cloxacilina. Su empleo se reduce casi exclusivamente al tratamiento de las infecciones producidas por el Staphylococcus aureus, productor de beta-lactamasa, y se permite su utilización como formulación oral, aunque su corta vida media pues va a obligar a que la administremos con unos intervalos que son estrechos de dosificación. Y también el sabor de esta solución oral es muy desagradable, lo cual va a dificultar el cumplimiento del tratamiento. Después tenemos a las aminopenicilinas, como la amoxicilina, la ampicilina. Estas van a poseer un espectro de actividad similar al de la penicilina G, y también van a abarcar a las enterobacterias no productoras de beta-lactamasas y tienen una mayor actividad que la penicilina frente al Streptococcus spp y a la Listeria monocytogenes. Para administración oral, la amoxicilina es preferible debido a su excelente absorción digestiva. Y también tenemos a las ureidopenicilinas, la piperacilina. Su única ventaja es que va a incrementar la actividad de los anteriores que les mencioné frente a las pseudomonas SPP y algunos otros microorganismos aislados en infecciones hospitalarias. Después ya tenemos a los carbapenems, impenem y meropenem. Estos son los antibióticos beta-lactámicos con un mayor espectro de actividad, por lo que debemos utilizarlos exclusivamente en infecciones con microorganismos resistentes al resto de los beta-lactámicos, y se debe limitar su uso al ámbito hospitalario. No debemos utilizarlo en infecciones producidas en la comunidad, ya que son fármacos de administración parenteral y si es que se hace un uso indiscriminado, pues podría generar resistencias, que no queremos, ¿no? Y hoy por hoy, la única alternativa terapéutica a algunos microorganismos multiresistentes son estos. Después tenemos a los monobactámicos. El espectro del antibiótico monobactámico Astronam se va a reducir a los microorganismos gram negativos aerobios de forma similar a la de los aminoglucósidos.
Y bueno, estos aminoglucósidos pues van a agrupar a un conjunto de antimicrobianos que tienen, con algunas excepciones, un espectro de actividad, también eficacia, toxicidad y farmacocinética que son similares, y van a ser activos frente a los bacilos gram negativos y presentan una actividad escasa frente a cocos gram positivos, excepto el Staphylococcus aureus. La administración de estos aminoglucósidos en una dosis única diaria va a permitir una administración mucho más cómoda, sin incrementar la toxicidad y mantener también una buena eficacia clínica. Y poseen una gran actividad bactericida y van a alcanzar muy elevadas concentraciones en el parénquima renal, y también alteran mucho menos la flora intestinal que los antibióticos beta-lactámicos, por lo que es muy útil cuando lo usamos para el tratamiento de las pielonefritis en lactantes y también en niños con cuadros que requieren el uso de la vía parenteral. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las cefalosporinas. Dentro de estas vamos a tener las de primera generación, las cuales van a presentar una actividad predominante frente a lo que es cocos gram positivos, incluyendo el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus agalactiae. Es importante mencionar que estas no van a ser activas contra el Enterococcus sp y poseen una débil actividad frente a las enterobacterias. Ahora, dentro de estos fármacos vamos a tener a la cefazolina, que se va a usar por vía parenteral, y lo que son la cefalexina, la cefradina y el cefradoxilo, que se van a administrar por vía oral. Ahora, dentro de estos vamos a tener un antibiótico que va a ser preferible para las infecciones estafilocócicas y estreptocócicas, el cual es el cefadroxilo, ya que este va a poseer un buen sabor, una excelente tolerancia, una buena biodisponibilidad y una semivida relativamente larga. Dentro de las de segunda generación, vamos a tener que estas van a tener una actividad frente a cocos gram positivos y a cocos gram negativos que hayan sido adquiridos en la comunidad. Además, tiene una buena actividad frente a la Haemophilus influenzae, y estas no van a tener una buena eficacia antineumocócica. Algunas de las cefalosporinas orales de este grupo que no van a tener esta eficacia van a ser el cefaclor y el cefroxil. Dentro de las de tercera y cuarta generación, aquí estas van a incrementar el espectro de actividad frente a lo que son bacilos gram negativos, y lo que es la cefotaxmina y la ceftriaxona van a ser los más activos y eficaces frente a lo que es Streptococcus pneumoniae. La ceftazidima va a ser la única cefalosporina de tercera generación con una excelente actividad frente a lo que es Pseudomonas aeruginosa, y la ceftriaxona la ceftriaxona nos va a presentar una vida media larga, por lo que se va a poder administrar en 1 o 2 dosis al día, y es preferible no espaciar el exceso de las dosis debido al potencial convulsinógeno que tiene, sobre todo en lo que es lactantes y niños de edad escolar. Ahora vamos a hablar un poco de las cefalosporinas de cuarta generación. Dentro de ellas la cefepima, que va a combinar la actividad de la cefotaxmina y la ceftazidima, y va a ser muy activa frente a lo que son cocos gram positivos, incluidos el Streptococcus pneumoniae, y frente a bacilos gram negativos, incluida la Pseudomonas aeruginosa. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los macrólidos, que van a ser agentes de elección en el tratamiento de infecciones por Legionella, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, Corynebacterium haemolyticum y Corynebacterium diphtheriae, y se van a utilizar como alternativa a los betalactámicos en pacientes con alergia a la penicilina. Dentro de estos vamos a tener a la eritromicina, que va a tener actividad contra lo que son gram positivos como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus agalactiae y el Streptococcus pneumoniae, y algunos gram negativos como la Morsarella catarrhalis y la Neisseria gonorrhoeae, y van a presentar una escasa actividad frente a las enterobacterias y el Haemophilus influenzae. Ahora también tenemos a la claritromicina, cuyo espectro de actividad va a ser similar a la eritromicina, pero va a tener una mejor tolerancia digestiva y una mayor actividad, una mayor vida media que nos va a permitir una administración cada 12 horas. También vamos a tener a la acitromicina,
que va a tener una ligera disminución de su actividad comparada con lo que es la eritromicina frente a gram positivos, pero va a tener un incremento de actividad frente a los gram negativos, especialmente frente al Haemophilus influenzae y el M. catarrhalis. Y sus características farmacocinéticas van a ser excepcionales, ya que nos va a alcanzar altas concentraciones en tejidos y va a tener una vida media larga que nos va a permitir espaciar su administración en 1 o 2 dosis diarias. Además, va a poseer una tolerancia digestiva mejor que la eritromicina. La siguiente, por favor. Y también vamos a hablar sobre las lincosaminas, que son un grupo de antimicrobianos que van a estar relacionados con los macrólidos en cuanto a su mecanismo de acción y aparición de resistencias cruzadas. Ahora, dentro de estas vamos a hablar de la clindamicina, que va a ser activa frente a lo que es el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, y sus indicaciones van a ser para infecciones necrosantes y toxigénicas producidas por estas bacterias. Va a ser útil si es que se asocia a beta-lactámicos estándar en lo que es fascitis y miositis necrotizantes streptocócicas y en neumonías necrosantes estafilocócicas. Y no es eficaz frente a Enterococcus sp y microorganismos gram negativos aerobios. Finalmente, las fluoroquinolonas, que van a tener un amplio espectro de acción y escasos efectos adversos, y que van a ser activos frente a la mayoría de microorganismos gram negativos y gram positivos aerobios. Va a estar contraindicado en menores de 18 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia por su potencial toxicidad en lo que es el cartílago de crecimiento. Ahora vamos a continuar con las tetraciclinas, que incluyen también las gliciciclinas. Este tratamiento, este grupo de antibióticos, va a estar reducido a infecciones por rictecias, uveitis no gonocócica, brucelosis y enfermedad de Lyme. Acá se prefiere el uso de la ciclina por su mejor tolerancia y la comunidad posológica. Tenemos que tener en cuenta que está contraindicado en niños menores de 8 años y en mujeres embarazadas. Tenemos también las sulfonamidas. Esta se administra una combinación sinérgica, que vendría a ser el trimethoprim, y el cotrimoxazol, que viene a ser el trimethoprim más el sulfamethoxazol. Es el compuesto de este grupo más utilizado. Y entre sus indicaciones va a tener las infecciones del tracto urinario, el ascitum, también con la bacteria causal sea sensible este antibiótico. También va a salir para quimioprofilaxis de infecciones urinarias y el tratamiento de neumonía por neumocistitis. Siguiente, por favor. Vamos a los glicopéptidos. Aquí se da la vancomicina y la eticlopianina, que van a ser los antimicrobianos glicopépticos de espectro limitado a microorganismos gram positivos aerobios y anaerobios. Por su forma de administración en su reducido espectro, esta utilización va a ser únicamente en el ámbito hospitalario. Su principal indicación va a ser para infecciones nosocomiales ocasionadas por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina o Staphylococcus plasmacoagulasa negativos. Tenemos también el metronidazol. Este tiene una actividad exclusiva frente a bacterias anaerobias, incluidos los bacteroides SFP y los protozoos flagelados. Es muy útil en el tratamiento de la vaginitis por trichomonas vaginales y de la enteritis por Giardia lamblia. Este se va a absorber de buena manera por vía oral y va a penetrar con facilidad las barreras orgánicas, como vendría a ser la barrera hematoencefálica. Siguiente, por favor. Tenemos también la nitrofurantoína, la cual va a estar activa frente a los Staphylococcus saprocíticos y Enterococcus cpp, así como también a la gran mayoría de las enterobacterias que causan infecciones del tracto urinario. Sus numerosos efectos secundarios van a limitar su uso de profilaxis a infecciones urinarias. Dentro de la fosfamicina vamos a ver que es un antibiótico de gran amplio espectro y escasa toxicidad. Su absorción oral va a ser escasa, por lo cual se tiene que administrar dosis altas. Con frecuencias, estas terminan siendo mal toleradas. La mayoría de los E. coli y las infecciones urinarias van a ser susceptibles a la fosfamicina. La rifampicina se va a absorber bien de forma oral y atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica. Su utilidad principal y básica va a radicar en lo que viene a ser el tratamiento exclusivo de tuberculosis y brucelosis. Y el fármaco de elección vendría a ser este en la profilaxis de infecciones meningocócicas. Siguiente. Tenemos las streptograminas. Aquí vamos a tener la quinospiritina y la dalfopristina. Estas van a ser activas fundamentalmente frente a cocos gram positivos, incluidos los resistentes a la penicilina, meticilina y vancomicina.
tenemos acá como contraindicación más importante de que no está aprobado para su uso pediátrico. Tenemos la oxazolidinonas. Esta es la única que tenemos dentro de este grupo, va a ser el linezolid. Este va a ser activo frente a los cocos gram-positivos, que incluyen las cepas resistentes a penicilina, meticilina y vancomicina, así también como frente a actuar a bacilos gram-positivos y otros microorganismos, y también como las estreptograminas, no va a estar aprobado su uso pediátrico. Y por último tenemos a la daptomicina, la cual va a ser activa frente a bacterias gram-positivas aerobias, incluidas los neumococos resistentes a penicilinas y cefalosporinas. Estafilococcus aureus resistente a meticilina y los enterococos resistentes a vancomicina. Tenemos que tener en cuenta una indicación muy importante, es que este se va a inhibir por el surfactante pulmonar, por lo cual estas no se deben utilizar en las neumonías. Y como las dos anteriores, no va a ser autorizada su uso en pediatría. Siguiente. Para mencionar cuáles vendrían a ser las causas de que realmente fracase el tratamiento antibiótico. Bueno, cuando vamos a tener un paciente que no va a responder a un tratamiento antibiótico, vamos a tener que considerar este caso de vuelta e identificar lo que vendrían a ser los aportes diagnósticos para conocer el motivo por el cual ha fracasado el tratamiento. El motivo más frecuente del fallo de tratamiento viene a ser que esta sea una infección viral, pero antes haya sido considerada erróneamente como bacteriana. Y en segundo lugar viene a ser el incumplimiento terapéutico por parte de los pacientes. La persistencia inusual en ejemplos de lo que vendría a ser infecciones urinarias o respiratorias ha de conducirnos a la búsqueda de alteraciones anatómicas o de cuerpos extraños que pueden estar causando esta patología. Siguiente. Y esta sería toda nuestra bibliografía. Muchas gracias. Ok. Tenemos unos cuantos minutos para preguntas. Hay algunas cosas que quisiera decir. Salmonella era un bicho muy frecuente antes, hasta la década del 90. Era súper frecuente. La fiebre tifoidea era, todo paciente febril, más de 48 horas había que descartar tifoidea. Pero con el advenimiento del cólera y el susto que eso causó, mejoraron mucho las medidas higiénicas en general, las medidas de salud pública en ese sentido, y la salmonella prácticamente desapareció. Antes ocasionaba de todo: fiebre tifoidea, hepatitis, meningoencefalitis, sepsis, de todo, perforaciones intestinales, lo que fuera. Así que ahora prácticamente no se la ve. No es un germen frecuente en absoluto. En cuanto a, decían ahí que resaltaba la ineficacia de las penicilinas para meningococo y hemófilos influenza. La penicilina es altamente eficaz contra meningococo. Lo que pasa es que no erradica el estado de portador, que es diferente. O sea, tú puedes curar una meningitis por meningococo con penicilina, pero no vas a cortar la cadena epidemiológica. Para eso es ciprofloxacina o rifampicina. Con hemófilos influenza sucede algo parecido, aunque el siglo pasado hicieron un trabajo en varios países sudamericanos, donde encontraron que hemófilos influenza tipo B era sensible a penicilina. En todo caso, hemófilos prácticamente ha desaparecido con la cuestión de las vacunas. Trimetoprim sulfamethoxazol no es de elección para Shigella ahora, para nada. La Shigella se ríe, el trimetoprim ahora se usa más acitromicina, es la primera opción. En cuanto a otitis media, amoxicilina clavulánico tampoco es la primera opción. Pueden usar amoxicilina en dosis convencionales y sí podrían usar trimetoprim sulfamethoxazol en Arequipa. No estoy hablando de Lima, donde la resistencia neumococo es más alta, pero aquí podrían usar como primera opción eso. Y si no mejora, en 48 horas pueden pasar a amoxicilina clavulánico. Pero de arranque, amoxicilina clavulánico la mayor parte de veces no se justifica. En cuanto a la tosferina, que no vemos hace mucho tiempo coqueluche, solamente un síndrome coqueluche habitualmente asociado con otros bichos, no con bordetela. La eritromicina ya prácticamente dejó de usarse, ahora usamos acitromicina o claritro, porque el claritro se usaba 14 días, era mucho tiempo, terminaba con diarreas. Ningún papá le daba 14 días a su hijo un tratamiento 4 veces al día. Eso se demostró hace mucho tiempo. Para Campylobacter, tampoco usamos en general litro, usamos acitro. Para cistitis, usamos básicamente nitrofurantoína y cefalosporina de primera generación.
Y para pielonefritis es muy raro, prácticamente nunca usamos terapia oral. Usamos de frente terapia parenteral 3 días, para ese momento ya salió el cultivo, y luego pasamos a terapia oral, sobre todo en niñas menores de 2 años, donde son más frecuentes las infecciones urinarias. Cefixime es un buen medicamento para infecciones urinarias, es caro. Un frasco está entre 60 y 80, dependiendo de la presentación, y no es la mejor opción para pielonefritis. Tal vez para la fase oral, que habitualmente es la segunda después de la fase parenteral, pero para parenterales primero ceftriaxona o mecacina. En cuanto a penicilina B, ya no usamos. Hace muchos años que no se usa penicilina B porque tenía que darse en ayunas y además tenía que darse 4 veces al día. Así que dejó de usarse hace muchos años. La cloxacilina ya no hay. Antes había cloxacilina, flucloxacilina, dicloxacilina, un montón de cilinas. Pero también han desaparecido prácticamente. No se usan. El único que se usa ahora es la dicloxacilina por vía oral. Pero ni la cloxa ni la flucloxa se usan en general ya. Una de las ventajas de la aminoglucosa y la micacina, se puede usar intramuscular cada 24 horas, eso es buenísimo. El ciprofloxacino, ahí han puesto que no se usa en menores de 18 años por el problema con cartílago de crecimiento. Ya se demostró que no produce problemas con el cartílago de crecimiento, tanto en estudio de cadáveres como en estudio en animales. Las dosis que tendrían que usarse para en humanos poder causar lo que se especulaba tendrían que ser muy, muy altas, por encima de cualquier dosis terapéutica. Lo que sí puede producir son tendinitis y ruptura de tendón, del tendón de Aquiles. Eso sí, y otra cosa que puede producir es tinción de los dientes, los tiene de color marrón o verde, una cosa. Por eso es que es un poquito problemático. Hay alternativas, el ciprofloxacino siempre es una opción cuando no queda otra opción. Es muy bueno para problemas de disenterías y alguna vez también lo he usado para problemas meningoencefálicos por algunos gérmenes. En general, no usamos, la nitrofurantoína no tiene muchos efectos colaterales, es tal vez el primer antibiótico, primer quimioterápico usado para infecciones urinarias, la mayoría de las cuales son cistitis. Entonces, es una excelente droga para cistitis, es barata, se puede usar 3 veces al día, a pesar de que la posología dice 4, pero funciona muy bien con 3. Fosfomicina no usamos en niños en general, menores de 12 años, y la rifampicina está circunscrita al programa de control de tuberculosis y para problemas de portadores de niños con meningitis, con problemas de meningococos, contactos, o también lo usamos a veces para potenciar en infecciones graves. El sistema nervioso central, por ejemplo, o en endocarditis, tiene una muy buena disponibilidad, alcanza muy buenas concentraciones en el sistema nervioso central. A veces se usa para diferentes gérmenes, Klebsiella, Staphylococcus aureus, pero genera resistencia muy rápido. Y aparte hay que conseguirle el programa de tuberculosis, el que no es fácil usar rifampicina, pero es un buen medicamento como sinérgico en algunas situaciones muy particulares. Son las 4:09, tenemos 6 minutos. Preguntas, intervenciones, escucho. Ok, si no hay preguntas o intervenciones, por favor, está bien, ya tengo el grupo, tengo la exposición, no hay ningún problema. Es mi última participación teórica en el semestre. Ya nos conoceremos el próximo año, espero que tengamos clases presenciales, que les vaya muy bien. Ha sido un gusto tenerlos como alumnos, aunque solo sea a la distancia. Que les vaya bien, adiós. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Entonces, Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.